Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban todos los hermanos, las hermanas que hacen parte de nuestra congregación, la Iglesia de Integración Cristiana, todos los demás amigos, amigas, personas a las que esté llegando este mensaje en este momento. Reciban un cordial saludo y bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a tratar en este espacio un tema que conocemos, pero que vamos a ver desde el enfoque de lo que nos enseña la palabra. Lo he titulado Sabiduría, Inteligencia y Conocimiento, pero en esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de la sabiduría, pues el tema es para desarrollarlo en un mensaje más extenso o quizás yo le llamaría profundo. Entonces nos dice una de las definiciones, como suelo hacer, que sabiduría es un nombre femenino y que hace referencia a un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También nos enseña esa definición que sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Dice la definición de la Real Academia que sabiduría es el grado más alto del conocimiento, que también es una conducta prudente en la vida o en los negocios, y que también puede ser conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Y en otra definición nos enseña que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por utilizarlos con prudencia y sensatez. Como podemos observar, todas esas definiciones guardan una relación, son muy similares. Esta continúa diciendo que la sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias, de las propias, de las ajenas, de la observación, de la reflexión de los aspectos que se viven. Y ahí podemos seguir hablando de la sabiduría en el mundo secular. La persona, según dice acá, que obra con sabiduría, siempre procura o se preocupa por obrar bien. A eso nosotros que conocemos la palabra, que decimos que somos cristianos, debemos apuntarle. Ahora vamos a ver qué nos enseña ella, la bendita y sagrada palabra de Dios, al respecto. Recuerden que les dije que el tema es sabiduría, inteligencia y conocimiento, pero vamos a hablar inicialmente de la sabiduría. Y para ello nos vamos a remitir al libro de uno de los patriarcas, según se conoce en la historia. Este libro data de la época del Génesis, de uno de los más antiguos de la Biblia. Estamos hablando del libro de Job y nos vamos a remitir al verso 13 del capítulo 12. ¿Qué nos enseña este texto? Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, este verso nos enseña que con Dios está la sabiduría. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. Vamos a ver qué nos enseña más adelante la palabra. En este mismo libro de Job, del patriarca, en el verso 28 del capítulo 28, el título de ese capítulo dice El hombre en busca de la sabiduría. Y el verso 28 de ese capítulo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría,
Y en la parte B, que normalmente le llamamos de ese versículo, dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Recuerden que estamos hablando solamente de la sabiduría. Y esto nos lo confirma el verso 10 de el capítulo 111 del libro de los Salmos. Recuerden, toda la palabra fue inspirada por Dios. Y estamos hablando en épocas, en tiempos diferentes. ¿Qué nos enseña este texto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y continúa diciendo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí la palabra nos está ratificando que la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí lo enuncia, lo menciona como el principio de la sabiduría. Que también lo encontramos, lo ratificamos o lo ratifica la palabra en el libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios nos vamos a ir a dos de ellos. El primero lo encontramos en el capítulo primero. Recuerden, el libro de los Proverbios fue inspirado por Dios para el rey Salomón, quien escribió muchos de ellos. Entonces, ese capítulo 1, en el verso 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel. Y nos vamos a ir al verso 7 de ese capítulo 1. ¿Qué nos enseña ese verso 7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí no nos está solamente ratificando cuál es el principio de la sabiduría, sino que nos dice también que los insensatos la desprecian y también desprecian la enseñanza. ¿Qué podemos identificar como insensato? Las personas que no aceptan el conocimiento, el temor de Dios, que no reciben a Cristo como Señor, como Salvador de sus vidas. A veces se le lleva el mensaje de salvación a una persona y es renuente. Ese se puede considerar como insensato. Solo hay que orar, hay que pedirle a Dios que de esas personas tenga misericordia, que disponga sus corazones y que en algún momento pueda ser bien recibida esa palabra, para que ellos, al igual que nosotros, también podamos ser salvos. Y terminamos con este verso que prácticamente nos enseña exactamente lo mismo. El verso 10 del capítulo 9 del libro de los Proverbios, y en su parte A nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y en su parte B dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, una persona que teme a Jehová es sabia. Una persona que teme a Jehová es verdaderamente sabia. Pero insisto una vez más que ese temor es el de reverencia, el de respeto, el de admiración por el Creador, no es temor exclusivamente de miedo. La invitación es que usted, al igual que yo, todos oremos con sabiduría, y para hacerlo tenemos que pedirle a Él que nos las dé, porque de Dios viene la sabiduría. Y si somos temerosos de Él, si lo respetamos, si somos humildes, si reconocemos que necesitamos de Él, nos las va a conceder. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que tengan un excelente resto de noche, que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas y en la de todos y cada uno de los miembros de nuestras familias, y que Él, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, nos perdone, porque sabemos que nosotros nos equivocamos, que somos pecadores. Bendiciones, feliz noche.